La imagen de un corazón representa el amor a otros, pero sobre todo debería representar el amor a uno mismo. Y por eso es que hay que cuidarlo, y hay que cuidarlo mucho, y hay que cuidarse uno mismo. ¿Cómo está usted? Mi nombre es Edgar Silva, soy periodista, soy de Costa Rica y le quiero ofrecer la más cordial bienvenida de parte de AstraZeneca, Centroamérica y el Caribe a estas charlas que se llaman Héroes del Corazón. Hoy vamos a conversar con Eugenia Fuscaldo. Para quienes no son de Costa Rica, les voy a presentar a doña Eugenia como una actriz de larga y amplia trayectoria, tanto en el teatro como en series de televisión. Protagonizó, por ejemplo, la primera telenovela costarricense allá en los años 70, pero también personificó a un personaje que era muy pícara, era muy querida, que se llamaba la Auristela. Y por más de 20 años, más de 20 años, le dio vida a doña Tere, la dueña de una pensión donde sucedían todo tipo de cosas, cada viernes en la noche, aquí en una serie que se transmitía en Costa Rica. Ahí pasaban tantas cosas divertidas que doña Tere solía decir que le iba a dar un soponcio. Pues bueno, a la que terminó por darle un soponcio fue a la misma Eugenia. No a su personaje, sino a Eugenia directamente. Le dio un infarto el 1 de marzo de este año 2021. Nos acompaña también en esta charla el doctor Jonathan Poveda. Él es médico cardiólogo que ha acompañado a Eugenia en este proceso y nos viene a explicar y a contextualizar lo que es la vida de los pacientes que sufren un infarto. A ambos, muchísimas gracias por estar aquí. Gusto saludarles. Muchas gracias. Igual, saludos a vos, Edgar, al doctor Poveda y a todos los que nos están viendo en Costa Rica y en todos los otros países hermanos. Qué belleza todo Centroamérica y el Caribe. Qué ilusión. Ya quiero irme a todos esos países. Doctor Poveda, ¿cómo está usted? Bien, por dicha, muchísimas gracias. Buenas noches. Gusto saludarte, Edgar. Gusto saludarte, doña Eugenia. Es para mí un honor tener la oportunidad hoy de compartir con ustedes en primer lugar y en segundo lugar de no solo hablar entre nuestros coterráneos, sino tener la oportunidad de hablar con todos esos queridísimos amigos que tenemos en Nicaragua, en Honduras, en Dominicana, en Guatemala, en Panamá, que siempre nos tienden la mano y nos escuchan y nos tienen paciencia. Entonces, un saludo por allá y ya pronto estamos más cerca, ya pronto no va a ser solo virtual. Eso esperamos. Eugenia, el 1 de marzo vos estabas en tu casa y ¿qué fue lo que sentiste? Bueno, yo llevaba 2 días de sentir una molestia aquí, era como una opresión. Y como yo como unas grandes ensaladas con muchas hojas y muchas ramas y, bueno, mucha verdura cruda, yo decía, no, claro, es que estoy empastada como las vacas que cuando comen y comen y comen pasto, ¿verdad? Se empastan y caen. Y yo dije, no, eso es, ¿verdad? Entonces yo salgo a caminar tengo 3 perritas y ya viejitas como yo. Entonces, bueno, salimos a caminar todos los días y 2 días antes de ese primero, que fue un lunes, yo salía y me tenía que devolver porque no aguantaba ni 5 minutos. Muy extraño. Al segundo día también, y ya al tercero mi hija me dijo, no, mamá, vamos para emergencias de la clínica de Tibás. Para los que no son de Costa Rica, es una clínica del sistema de seguridad social del país. Yo nunca había ido acompañando a mi hija, a mucha gente he ido a acompañar a las emergencias, pero yo por mí nunca he tenido que ir, gracias a Dios. Pues ese día me tocó a mí. Yo le digo, mira, me dice, atienden de lo más bien, vení, vamos, por favor. Pues fui y en efecto me pidieron los datos, ya entré, me hicieron, yo dije que tenía esto y pues que seguro era del estómago, porque yo comía mucha rama y mucha verdura y bueno, y comía mucha cosa cruda. Eugenia, entonces fue durante varios días que te sentiste así 3 días, afectada. 3 días, sí, 3 días.
y ya porque mi hija no me dejó seguir en lo mismo, ¿verdad? Y si ese día, porque ese día iba a tener grabación de la pensión, o sea, de lo que está contando Edgar de la serie, y es todo el día. Yo entraba a las 6 de la mañana y terminaba hasta las 6 de la tarde o 7 de la noche. Entonces, yo hubiera ido así, pero allá quién sabe qué hubiera pasado, ¿verdad? Pero por una u otra razón, nos avisaron que no se grababa ese lunes ni ese martes. Entonces yo tuve tiempo de ir y ya ahí me hicieron los exámenes de sangre, que ahora el doctor Poveda va a explicar, y me hicieron un electro, y gracias, con tan buen tino, que el doctor de emergencia me dijo, esto no está bien y usted no va para su casa. Sí. Ya voy a llamar a la ambulancia para que se monten las dos y se vayan para el Hospital México. Ok, entonces Eugenia, era como un dolor de pecho que vos lo confundías, y perdón por tratarte de vos, disculpe para la audiencia, a Eugenia le conozco desde hace mucho tiempo y perdonen que no tenga el trato de usted, que es respetuoso. Sí, exacto, me siento muy cercano a ella, entonces perdónenme. Eugenia, entonces vos lo que tenías era esa apretazón de pecho, que lo confundías con un malestar estomacal, como dicen, en la boca del estómago, pero aparte de eso, Eugenia, ni dolor de cabeza, ni mareos, nada. Nada, okay. Perfecta, y estaba haciendo mucho ejercicio, y estaba nadando, y estaba loquísima, haciendo feliz ayunos intermitentes, y había adelgazado 7 kilos y estaba que no creía en nadie. Me creía Maribel Guardia. No, de verdad, vieras vos, yo decía, ay no, ¿qué es esto? Ay, ¿qué es esta belleza? Fíjate. Y voy Eugenia, cayendo. Y antes de eso, vos no habías tenido ningún síntoma, no habías sentido nada, habías tenido alguna condición que te indicara que vos padecerías del corazón. Fíjate que yo hace 10 años me hicieron también en la Seguridad Social, en el Hospital San Juan de Dios, me hicieron 2 reemplazos de cadera. Uno en el 2010 y otro en el 2011. Entonces, no pasaba, como me habían hecho un electro y como que había algo eléctrico, entonces me dijeron, no, hay que hacerle un ecoestrés. Entonces, yo casi ya no caminaba, porque yo comencé con el problema de las caderas a los 50 años. Hice fila hasta los 57 años porque era mejor para que ya, terminar las caderas y ya poner la prótesis nueva, ¿verdad? Y que la prótesis me dure más tiempo. Entonces, el asunto es que me hicieron el ecoestrés y yo salí bien. Por eso me operaron, porque si no, no me hubieran operado, o sea, se hubieran dedicado al corazón. No, yo nunca siento nada. Yo siempre me siento bien, siempre me siento con ánimo. En realidad, esto, yo no lo creía, yo iba vacilando ay, qué vergüenza andar aquí cogiéndole recursos a las personas que están enfermas y yo aquí, claro. Y entonces me acostaba para sentir la cosa de que iba en una ambulancia, la experiencia de la ambulancia. Íbamos matados de la risa, vacilando. Y el muchacho que me iba acompañando me decía, pero usted qué va, que no ve, qué maciza que está de lo más bien. No, puedo me decir gorda, le digo yo, no, gorda no estoy, maciza. Bueno, ahí me dejaron y entonces ahí me comenzaron a hacer exámenes de sangre y esto. En la noche me hacen un ecocardiograma. Y el muchacho me dijo, ¿usted le han hecho antes? Le digo, sí, hace 10 años. Y me dice, ¿usted sabe cómo salió? Le digo, no tengo idea, pero no me hubieran hecho los reemplazos de cadera si eso no me hubiera salido bien. Y me dice, pues yo se lo hice. Hace 10 años yo se lo hice y usted estaba perfecta. ¿Ve qué cosa? ¿Ve qué casualidad? Puros ángeles, el doctor Bolaños también. Sí. Bueno, el doctor, sí. La cosa es que de ahí me dejaron en una cama porque nos dieron sopa, un caldo, una atención en emergencias buenísima. Mi hija que dijo, ya me quedé sin mamá, ¿verdad? Y ella y yo somos nada más ella y yo. Entonces, ella sintió que se le iba a su familia. Claro. Entonces, ¿cómo sería? Que estaba como un papel que le dieron un caldo a ella como si fuera una paciente.
Y entonces las dos con caldo ahí. Eso sí, el apetito nunca se me quitó. Okay. Y después de ese examen, ya para darle espacio al doctor Poveda, sí. y después de ese examen, Eugenia, vos no te sentiste mal, la condición no empeoró, fue nada más ese malestar en la boca del estómago. Sí, pues yo, como me trataban como enferma y no me dejaban caminar y me llevaban en silla de ruedas, entonces ya yo dije, ¿qué será lo que está pasando? Yo no me daba por enterada todavía. Okay. Ahí dormí en observación, dormí, mi hija se fue, y me dicen al día siguiente, una chiquita que pasó, que seguro era una doctorcita muy joven, y me dice, pues yo la veo muy bien para lo que le pasó. Y le digo, ¿qué fue lo que me pasó a mí? Yo no veo nada, yo camino, yo voy al baño, yo hago todo, aquí está la gente malísima, le digo, miren, entubada, todo, no, y entonces, no, yo más bien voy a rezar por toda esta gente, le digo, y me dicen, no, es que usted le dio un infarto. Ah, carajo, de verdad, adiós, ¿puede ser conmigo eso? Sí. Doctor, ¿qué tan usual es un perfil tan similar al de Eugenia, que un infarto al corazón se manifiesta de esa manera, digamos, con un dolor manejable, un malestar cotidiano y que tenga ese perfil? ¿Qué tan usual es? Bueno, mira, es relativamente frecuente si hacemos el subgrupo al que pertenece o analizamos el subgrupo al que pertenece Manuel Caldo. Correcto. Que es, básicamente, hay un porcentaje muy grande, 65-70% de los pacientes sienten un dolor en el corazón como no lo han experimentado nunca y sienten que tienen un camión encima, un tren encima, les da una sensación que se llama sensación inminente de muerte. Es decir, es un dolor que ellos saben que les pasó algo y que las cosas están muy mal. ¿Hay dolor y ahogo? Hay ahogo. Si el infarto es muy grande, les va a faltar el aire y se van a sentir exactamente como si se estuvieran ahogando en una piscina. Es exactamente la misma sensación. No, ¿Okay? Pero hay alrededor de un 15-20% de pacientes que tienen infartos que se llaman silentes. Entonces, el dolor no es el dolor típico. El dolor es un dolor que describe más similar al de la gastritis, que fue el que experimentó María Eugenia. ¿Okay? Y esto se asocia más a cuando la arteria que se obstruyó es la arteria derecha, porque nosotros en el corazón tenemos 3 arterias principales, la izquierda, la derecha y una lateral que se llama circunfleja. Y cuando la derecha es la culpable del infarto, es más común sentir náuseas, vómitos, una sensación de dolor en la boca del estómago parecida a una gastritis. Estos son los pacientes que usualmente toman algún medicamento antiácido como para aliviarse porque asocian más la sintomatología con el estómago que con el corazón. Y resulta que las personas que más frecuentemente tienen esta presentación del infarto son las mujeres, los pacientes diabéticos que tienen más de 15 años de evolución y los adultos mayores de más de 80 años. Son los que más frecuentemente hacen unos síntomas menos agresivos, menos críticos, menos determinantes. Okay. Y son los que hacen que el 20% de todos los pacientes, ¿okay? Porque estos pacientes habitualmente no van a emergencias en 48, 72 horas. Y el problema es que esta es la gente que va caminando y de repente es una arritmia maligna, se le para el corazón y cae. Y es fulminante. Gracias a Dios, esto no fue lo que nos pasó con Malenia, pero pudo haber sido uno de estos pacientes que 48, 72 horas después complica el infarto con lo que se llama una fibrilación ventricular, que es el segmento ese que sale en todas las películas, donde la persona se para y hay que darle una descarga eléctrica, una cardioversión. Exactamente. Ok, doctor, ahora, lo que no hemos dicho es que a Eugenia la intervinieron quirúrgicamente y le pusieron, entiendo, unos extenders. ¿Usted me podría explicar qué fue lo que le hicieron a Eugenia para que la gente también se ilustre de esa parte? Y tengo ahí una fotografía, una ilustración para que usted lo pueda explicar.
Claro, con mucho gusto. Básicamente, bueno, cuando a ella le dicen que le van a hacer un procedimiento, ¿okay? Significa que van a encontrar el sitio de obstrucción y en el sitio de obstrucción le van a poner ese aparatito que está ahí, que tiene el tamaño de uno de estos resortes más o menos que están dentro de los lapiceros, dentro de los bolígrafos, ¿okay? Pero que está totalmente compactado dentro de un baloncito. Este aparatito lo introduce uno a través de la arteria radial, es decir, por la muñeca. Y por la con muñeca. Exacto, los operamos por la muñeca. ¿Okay? Salvo algunas excepciones donde no podemos entrar por la muñeca porque la arteria que está a nivel de la muñeca es muy pequeña, ¿okay? Entramos por la pierna, pero en estos momentos más o menos en el 95% de todos los pacientes lo hacemos por la muñeca derecha. Entonces, el pulsito que te sentís ahí en la muñeca, exactamente por ese sitio entramos con ese cordón que se ve ahí celeste, que realmente tiene un balón en la punta. ¿Ves el balón? Y sobre el balón uno lo lleva hasta el sitio de obstrucción, que es esas manchas amarillas ahí que representan el colesterol, que no permite que la sangre fluya. Entonces, uno infla ese balón desde afuera del cuerpo, es decir, ese stent que ustedes ven ahí y ese cable que ustedes ven ahí está adentro de la arteria coronaria, pero se extiende y sale por la muñeca del paciente y llega hasta la mano mía donde yo estoy trabajando. Entonces, ahí donde yo estoy trabajando hay una insufladora, una especie de jeringa que inyecta suero a presión. Entonces, yo inflo ese balón con suero a presión a muy alta presión, a 14, 15, 16 atmósferas, es decir, más o menos la presión que puede haber a más de 100 metros de profundidad bajo el agua. A esa presión se inflan esos balones. ¿Okay? Y el balón lo que hace es compactar totalmente, aplastar la placa de colesterol. Cuando yo desinflo el balón, la estructura del stent que está ahí, la estructura de la endoprótesis vascular, ¿okay? Queda totalmente compactada contra la pared de la arteria. Y básicamente no permite que ese colesterol vuelva a estar en contacto con la arteria, porque si pudiera estar en contacto de nuevo, puede de nuevo formar un coágulo. Cuando uno tiene un infarto, lo que está ocurriendo es que esa zona de placa, esa zona que se ve ahí con colesterol, con mantequita, ¿okay? Se obstruye totalmente, 100%. Y se obstruye porque en esa zona se forma un coágulo. Entonces, cuando el coágulo se forma, deja de fluir la sangre y el músculo cardíaco que está alrededor de esa arteria ya no recibe sangre, ya no recibe oxígeno, ya no recibe glucosa e inmediatamente 6 minutos después empieza a morirse. Y en la medida en que vayamos más tarde, se va muriendo más músculo cardíaco. Cuando el 40% del músculo cardíaco se ha muerto, es cuando la persona puede hacer paro, cuando hace la muerte súbita. Entonces, digamos que en ese interín, esas 48 horas, hubo un porcentaje menor, gracias a Dios, que estuvo sufriendo en el caso de María Eugenia. Ok, eso le iba a preguntar. ¿Por qué en el caso de Eugenia fueron 2-3 días de ese malestar, de ese síntoma que daba en la boca del estómago y que cuesta relacionar mucho con un padecimiento de corazón, doctor? Claro, lo que pasa es que hay que entender que esta es una situación dinámica. Y las células que están ahí a la par de la placa son capaces de producir sustancias que destruyen el coágulo y permiten que la arteria se abra por unos minutos. Entonces eso permite, digamos que retarda la muerte de las células porque permite que las células se oxigenen por un rato. Pero si no tomas medicamentos, si no te atendes, dentro de un tiempo el coágulo se vuelve a hacer y otra vez las células empiezan a fabricar una serie de sustancias. Se llama plásmino tisular, que es una sustancia que es capaz de volver a abrir la obstrucción y despedazar el coágulo. Pero si no recibimos ayuda con medicamentos o con estos stents, eventualmente ya las células de la arteria no pueden mantenerla más abierta, no pueden recanalizarla. Entonces, algunas personas tienen esta sintomatología en donde caminan y hacen dolor. El dolor se alivia y unas horas después el dolor regresa. Y otra vez, unas horas después, el dolor se alivia y otros minutos después el dolor regresa. Bueno, esa gente es gente que tiene un fenómeno en donde la arteria pasa obstruyéndose y abriéndose, hasta que eventualmente ya no se volvió a abrir y entonces ya tiene el infarto. Eso es lo que le llamamos angina inestable.
y es como un preinfarto. Bueno, para quienes nos están acompañando en toda Centroamérica, en Guatemala, en El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Costa Rica y en la República Dominicana, hoy estamos hablando con Eugenia Fuscaldo, una actriz costarricense muy popular aquí en nuestro país, quien sufrió un infarto el pasado mes de marzo, y estamos hablando con el doctor Jonathan Poveda, cardiólogo. Ya nos están comenzando a llegar preguntas y eso nos alegra muchísimo para que ustedes también sean partícipes de esta actividad. Quiero hacer, eso sí, la salvedad de que esta entrevista tiene propósitos informativos y formativos y bajo ninguna circunstancia pretende sustituir una consulta médica ni los consejos directos de su médico. Así que vamos a tratar de atender algunas consultas generales que el doctor Poveda e incluso Eugenia desde su experiencia nos pueda enriquecer para que nos escriban. Y recuerden también compartir esta entrevista porque yo sé que estoy seguro que ustedes conocerán alguna persona que padezca del corazón o haya pasado por esto y la información que hoy va a recibir esperamos que sea muy, muy, muy útil. Antes de entrar a las preguntas, tras un infarto, doctor, bueno, usted me habló de un tratamiento quirúrgico. Eugenia, por cierto, mostrame en la mano, la intervención te la hicieron por la mano. Sí, claro. Ahí está. Fíjate que estos doctores, incluyendo al doctor Poveda, porque hace eso mismo, son unos, perdonen, porque en Centroamérica esa palabra no suena bien, pero aquí quiere decir que es muy artista. Son unos arrechos. Se meten por aquí, como un gnomo, como un gnomito que se mete. Ajá. Y plum, y le hacen eso. Eso es una cosa milagrosa. Eugenia, ¿vos estabas despierta cuando te hicieron esa intervención? Yo vi que no era anestesia total. No, algo me dieron, pero yo tenía que ir siguiendo las instrucciones del cardiólogo que hace esto, que se especializan solo en esto. Es el doctor Jan Barahona, una cosita que yo asustadísima porque yo digo, pero si me están atendiendo puros nieticos, digo, yo soy una señora de 68 años, entonces yo veo una persona de 30 haciéndome eso y digo yo, es bisnieto, es un bisnieto. Pues no, pues el chiquillo, mira, por aquí se metió y por un huequito me meto y me salgo por el otro. Ay, que ustedes son unos artistas, doctor. Unos artistas, sí. Doctor, lo que quería preguntarle es que si en un perfil, si en todos los casos de infarto hay que hacer algún tipo de intervención similar al que le hicieron a Eugenia o hay otros tratamientos no quirúrgicos para mantener la condición del corazón. Sí, claro, gracias. Mira, este procedimiento cambió el curso del tratamiento y la sobrevida del infarto de miocardio. Pareciera relativamente como extraño, pero fue hasta como el año 1990 en que ya se aceptó el hecho de que un infarto era una obstrucción de una arteria del corazón y se demostró que abrirla lo más rápido posible era lo que le generaba mejor pronóstico a la persona. Es decir, no solo no se muere, sino que queda en excelentes condiciones físicas. Es decir, el problema no le genera una deshabilitación, por decirlo así. Entonces, antes había medicamentos o hay medicamentos que uno los da y son tan potentes que son capaces de abrir la obstrucción, pero con el riesgo de que unas semanas o unos meses después se vuelva a obstruir. Entonces, cuando se perfeccionó esta técnica, que empezó allá por el año 79, pero se perfeccionó allá por el año 95, que fue cuando aparecieron estos stents y ya se empezaron a usar más popularmente, cambió totalmente el pronóstico de la enfermedad. Y obviamente, entre más rápido podamos hacer este procedimiento a un paciente, mejor le va. Entonces, por eso, en la seguridad social y en la medicina privada, en la gran mayoría de los países, y en nuestro país es el caso, tratamos de que el periodo en el que el paciente llega a emergencias y se hace el diagnóstico de infarto al momento en que se opera sea el menos posible. Ojalá en presencia de un infarto agudo en la primera hora y en presencia de un infarto de evolución más laboriosa como la de María Eugenia en las primeras 24 horas. Ok.
Eugenia, y después del infarto, ¿qué ha pasado? ¿En qué condición estás ahora? Yo trabajo, yo no tomo, no fumo, no bailo apretado, pero sí trabajo, hago ejercicio, nado. Y bueno, me he engordado un poco porque la estadía en el hospital me engordó. Me engordó Okay. porque no me dejaban moverme. Sí me dejaban como, pero me encantaba hacerle los mandados a las compañeras. Ay, anda, tráeme, y como la gente me veía por lo de la televisión, por el personaje, entonces a medianoche yo ya, Doña Tere, me defeco, Doña Tere. Ay, Dios El mío. personaje mío de la televisión nacional se llamaba Doña Tere y Doña era una Tere. señora. Entonces me decía en la noche, Doña Tere, me defeco, Doña Tere, y yo corría. Entonces me pegaban unas regañadas, yo corría a traerle un bidet. Y entonces me O sea, pegaban usted unas estaba atendiendo a regañadas. los demás pacientes. Claro, yo estaba fascinada porque la mayoría no podían caminar y yo sí, entonces me sentía Ajá. importantísima, ¿verdad? Y entonces me decía, Okay. usted no puede andar ahí hablando con todo el mundo y haciéndole visita a todo el mundo, aunque sea yo en la puerta, yo los saludaba y les metía conversa y todo el mundo tiene algo que contar del Claro, corazón, ¿verdad? claro. O de otra, o una señora de Upala, vea qué cosa más divina. Ay, Miriam, Upala, para que la gente se ubique, es un pueblo aislado de la zona norte de Costa Rica. muy lindo, muy Muy verde, bonito. muy bueno. Y la señora no, la señora era de Upala, la habían traído al Hospital México, no quería quedarse. Pero donde me vio entrar a mí en camilla y me reconoció, dice, bueno, la verdad que sí, viera que hasta Doña Tere está aquí con nosotros. Entonces ya dejó de joder que se quería ir para allá y tenía que hacerse el tratamiento que se tenía que hacer. No vieras cómo vacilamos y Qué bueno. nos robábamos, eso me engordó mucho, porque en la Ajá. noche a uno le dan un atol muy rico, espeso, que hacen ahí, es lo más rico que hay. Y tengo que ir a que me den la receta, Ajá. pero engorda mucho. Y además lo hace dormir a uno, ¿verdad? Claro, se nos ponían unas panzas así a mí, que tengo intolerancia a la leche, fíjate que eran unas barrigas así, pero a mí qué me Ajá. importa, con aquellas batas ahí divino. Entonces, dice, Doña Tere, ya pasó el atol y nos dejaron sin atol. Y yo detrás, mi amor, el atol de nosotras, que nos ven muy gordas, ¿por qué no nos das? No, es que no lo tienen indicado, pero ¿cómo van a? Eso no tiene indicación, eso no es un Ajá. medicamento. Bueno, Ajá. ya todas con atol y ya como nos dormíamos como bebés y no jodíamos en toda la En toda noche. la noche. Bueno, en buena hora. Doctor, perdón, es que ya tengo ahí algunas preguntas pendientes de la audiencia, pero antes de entrar a eso, me gustaría que usted me haga un perfil muy pequeño de los infartos en mujeres, porque usted el otro día mencionó que después fue de los 60 años, 50 y tantos años, que aumentaba las posibilidades de infarto en mujeres. Es correcto, sí. Los varones tendemos a tener el primer infarto o la primera manifestación de la enfermedad después de los 40 años. Y ahora con el tipo de dieta y el sedentarismo que hay, yo te contaba el otro día de que acabamos de tratar a un muchacho de 31 años con un infarto. Qué barbaridad, sí. ¿Verdad? Que vamos cada vez más hacia abajo. ¿Okay? Las mujeres tienen un factor protector, que es el factor de los estrógenos. Y entonces los niveles de estrógenos las protegen usualmente hasta que empiezan los síntomas del climaterio, es decir, hasta los 52 años, más o menos. Digo 52 porque en nuestra región el promedio de edad de la menopausia está en los 52 años y el climaterio empieza un par de años antes. Entonces, en ese momento donde caen los estrógenos de los 50, 52 años, en ese momento las acumulaciones de colesterol en las arterias empiezan a acelerarse. Eso va de acuerdo con lo que contó María Eugenia, de que hace 10 años se le hizo un test de esfuerzo, un ecoestrés, y ese examen demostró que no tenía enfermedad coronaria crítica. Y aquí es algo muy importante, un concepto muy importante que rescatar. Puede ser que ella en ese momento ya tenía las placas que le dieron el infarto ahora en marzo, pero no estaban generando una obstrucción severa de las arterias, que por definición es una obstrucción de más del 75% de la arteria. ¿Okay? Entonces, no tenían síntomas
y no tenía riesgo de infarto y pasaba el examen como si nada. Y eso significaba que podía ir a una cirugía y no tenía problema. Pero a partir del climaterio, estas obstrucciones empiezan a acelerarse en su grado de obstrucción y entonces hacen que las mujeres unos 5, 10 años después, es decir, a los 60, 65 años, es cuando ya tienen el primer infarto. Entonces, el patrón típico que nosotros vemos es que los hombres empiezan a los 40, 50 años y que las mujeres empiezan a los 65 años. Igual que las mujeres hacen más este fenómeno de dolor atípico o isquemia silente. Y algunos otros factores de riesgo tiene la mujer que no tiene el hombre. Por ejemplo, un factor de riesgo importante que estamos reconociendo recientemente es que aquellas mujeres que tienen presión alta durante el embarazo tienen más riesgo de tener infarto más jóvenes. Aquellas mujeres que tienen enfermedades autoinmunes del sistema inmunológico, que son enfermedades muchísimo más frecuentes en hombres que en mujeres, el lupus eritematoso sistémico, algunos trastornos tiroideos, etcétera, tienen más riesgo de enfermedad cardíaca más temprano. Entonces, vieras que en esto es muy interesante, pero hay factores de riesgo que son específicos de la mujer que no los tiene el hombre. Okay. Bueno, con eso voy a dar por respondida la pregunta que hizo Mercedes Méndez, que hablaba sobre síntomas de alarma para tener una atención a tiempo. Vivi Agüero dice, ¿qué tanto tiene que ver la circunferencia abdominal con el riesgo cardiovascular, doctor? Correcto. Mira, nosotros tenemos más o menos 2 tipos de grasa. La grasa que tiende a acumularse en las piernas y en los brazos cuando aumentamos de peso, y la grasa que se acumula dentro del abdomen pegado a las asas intestinales, se llama grasa visceral. Y esa grasa, por mucho tiempo pensamos que solo era grasa. Resulta que esas células producen una serie de sustancias que te hacen más susceptible a tener presión alta, te hacen más susceptible a tener diabetes y te hacen más susceptible a tener enfermedad coronaria temprana por colesterol alto, con triglicéridos altos, con colesterol HDL, que es el bueno, bajo. Y la manera más sencilla de correlacionar cuánto riesgo tengo yo de tener eso es cuánta grasa visceral tengo. Entonces, en la medida que la grasa visceral, que es la grasita del abdomen, que le llamamos la grasa centrípeta, y que no es la grasa que está a la pura par de los músculos rectos abdominales, sino lo que está dentro del abdomen. Al aumentar esa grasa y aumentar el diámetro del abdomen, tenemos que entender que nuestro riesgo cardiovascular está aumentando. Ok, si son panzones, para decirlo. Es correcto. Okay. Si son panzoncitos redondeados, ¿ok? Ok. Panzones y panzones. Sí, los bonetes y las bonetas, exactamente. Las llantas, que lo decimos. Carla Fernández, ¿podría por favor ampliar un poco lo que dijo de caminar y sentir dolor? ¿Cómo es el dolor o cómo podría identificarlo? Okay. El dolor típico, como les dije, el dolor típico es un dolor que empieza en el pecho, en el tórax, que se asocia o que los síntomas más frecuentes que lo acompañan son escalofrío, temblor en las piernas y en las manos, sensación de desesperación, como les dije, porque pueden sentir específicamente sensación inminente de muerte. Y este dolor se irradia o se hace más frecuentemente hacia el hombro izquierdo, hacia el brazo izquierdo, hacia el maxilar inferior. Hemos tenido pacientes que llegan a emergencias porque creen que lo que tienen es un dolor de muela. Nunca se me olvida ese caso. Y donde se sentaba en emergencia se le quitaba el dolor de muela. Y entonces le daban de alta y salía y caminaba 100 metros fuera del hospital y regresaba porque otra vez le daba el dolor de muela. Es decir, con el esfuerzo, típicamente el dolor aumentaba. Ese es un claro indicativo de que es dolor de causas cardíacas. Y lo otro es que el reposo, si yo me detengo, unos minutos después desaparece el dolor. Entonces, esos dolores son típicamente cardíacos. En cambio, si el dolor en el pecho, cuando yo me toco el pecho, cuando me toco el músculo que está en el tórax al frente, el dolor aumenta, ese dolor probablemente no sea cardíaco. Es el dolor que tiene menos posibilidades de ser cardíaco, el dolor a la palpación. Okay. Quiero saludar de forma muy especial a las personas que nos están acompañando a través de la página del Facebook de Farmacias Simán
en Honduras. Las farmacias Simán han sido colaboradoras de estas transmisiones y han también puesto a disposición sus redes sociales para comunicarnos con su audiencia. Así que para todos los seguidores de Farmacia Simán en Honduras y más allá, nuestro saludo cordial y muchísimas gracias por la atención. Un comentario para doña Eugenia de parte de Lady de Costa Rica. Qué linda cómo cuenta la historia del proceso, igual que mi madre. Doña Tere, súper valiente. Y voy a sumar aquí las preguntas de Álvaro Mora, que hace 2 preguntas. Doctor, ¿qué es una arritmia cardíaca? Y si las personas diabéticas están más propensas a sufrir el infarto. Usted mencionó algo de eso, doctor. Adelante. Correcto, sí. El corazón normalmente late entre 60 a 100 latidos por minuto. Y todos los latidos tienen que nacer de una zona especial que es el motorcito del corazón. El generador es la parte eléctrica del corazón, es como la batería del carro y hace que tu corazón funcione entre 60 a 100 latidos por minuto. Se llama el nodo sinusal. Sin embargo, cuando el corazón se irrita, por la razón que sea, la deprivación de sueño, el exceso de cafeína, de otras sustancias estimulantes, el exceso de trabajo, algunas enfermedades propias del corazón hacen que los latidos ya no empiecen desde ese sitio, sino que zonas diferentes del corazón quieren ellas empezar a generar latido. Eso es una arritmia. Las arritmias pueden ser taquicardias si son muy rápidas, si van a más de 100 latidos por minuto. Entonces, cuando la gente tiene una de estas arritmias en donde siente que el corazón se le va a salir porque va a más de 100 latidos por minuto, tiene una taquicardia. Y hay arritmias que se llaman bradicardias, que es cuando el corazón va a menos de 60 latidos por minuto y puede irse hasta 20, 25 latidos por minuto. Y uno así, con 20, 25 latidos por minuto, prácticamente no puede hacer ningún esfuerzo. El mínimo esfuerzo te provoca un desmayo o un síncope porque no irrigas bien el cerebro. Pero no se siente nada, doctor. O sea, que el corazón vaya tan despacio, usted me dice, bueno, que se cansa, ¿verdad? Pero, digo, no, aparte de eso no se sienten absolutamente nada. No, mira, hay condicionamiento. Por ejemplo, los atletas se entrenan tanto y acostumbran tanto a trabajar el corazón al mínimo que los atletas de alto rendimiento pueden tener su corazón a 40, 45 latidos por minuto y no sienten absolutamente nada. Hacen ejercicio y a lo máximo que les llega es a 60 latidos por minuto, por ejemplo. Okay, 70, y con eso sacan adelante el ejercicio que hacen. Y durante los episodios de sueño, porque cuando uno duerme hay una parte del sistema nervioso que controla el corazón que descansa y eso hace que el corazón vaya muy lento. Estos atletas durante el sueño pueden llegar a 20 latidos por minuto y no sentir absolutamente nada. Okay. ¿Cómo debería cuidarse en las mujeres esa condición de cardiopatía, doctora? ¿Usted qué? Ok, te completo, perdón, dejamos una pregunta pendiente, que era la diabetes. La diabetes es uno de los factores de riesgo más importantes para la enfermedad cardíaca. Es decir, tener diabetes acelera mucho las deposiciones estas de colesterol en las arterias, específicamente porque los diabéticos tienden a tener un colesterol que se llama colesterol LDL pequeño, que se deposita más fácilmente en las arterias. Es más agresivo para quedarse ahí y obstruir las arterias como si fuera una cañería. Entonces, generalmente, después de 5 o 6 años de tener diabetes, ya ellos tienen unas lesiones muchísimo más aceleradas que alguien de la misma edad que no tenga diabetes. El control de la diabetes, es decir, tener el azúcar en buenos niveles desde el principio de la enfermedad, es la mejor manera de evitar que esto ocurra. Ahora, el diabético tenemos que saber que tiene tantos riesgos, su riesgo es 5 veces mayor. Entonces, tendemos a vigilarlo muchísimo más en este sentido. Y como la diabetes daña los nervios, ellos tienen menos sensibilidad, entonces más frecuentemente tienen infarto sin dolor, que fue lo que hablamos al principio. Las mujeres, ¿cómo se cuidan? Ok, salud de la mujer. Lo primero, ok, evitar el tabaco. Evitar el sobrepeso, mantener el ejercicio. ¿Cuánto ejercicio? Una mujer sana debiera de estar haciendo aproximadamente 150 minutos de ejercicio por semana mínimo. ¿Qué es ejercicio? Porque mucha gente dice, es que yo no puedo correr, es que yo no puedo andar en bicicleta. Mire, solamente caminar, solamente hacer ejercicios
con pesas de pequeña rango en los brazos, aumenta la frecuencia cardíaca como para mantener una adecuada salud cardiovascular. Eso desde el punto de vista de cambios en el estilo de vida. Disminuir al máximo el consumo de sal en la dieta. ¿Okay? 2, terapia hormonal sustitutiva. El otro día hablamos de que la terapia hormonal sustitutiva retarda la aparición de la enfermedad y ayuda a prevenir o a controlar algunos de los factores de riesgo, como la hipertensión y la dislipidemia y el daño vascular. ¿Okay? Es muy importante saber que no todas las mujeres son buenas candidatas para terapia hormonal. Algunas que tienen antecedente de cáncer, etcétera, no pueden recibir estas terapias y eso hay que tomarlo en cuenta. Okay. Doctor, usted estaba mencionando el perfil del ejercicio y del peso, pero Eugenia no tenía ninguno de esos perfiles. Eugenia se cuidaba, es lo que estás diciendo. Yo estoy con sobrepeso. Y en mi casa, además de las hermanas que usted conoce, que el doctor conoce, murieron 2 personas del corazón. Una hermana la herencia. A los 38 años amaneció muerta, pero eran en los años 80 cuando ella era mayor que yo, cuando todavía no había cateterismo, no había nada de esto que estamos hablando. Entonces ella llegaba a las emergencias y lo que le daban eran calmantes, porque es que está nerviosa y tenía unas taquicardias. Bueno, la cosa es que como ella murió en la casa, le tuvieron que hacer la autopsia y a ella le salió un corazón grande. Tenía el corazón grande. Y el hermanito mío, menor que yo, 4 años, con el que yo me crié y lo adoro, pues yo soy la número 5. Y entonces el número 6 era que era Marcelito, era un síndrome de Down. En esa época, porque ellos murieron con 3 meses de diferencia. Y Liana amaneció muerta. Y a los 3 meses, mi hermanito, que dijo, no, me voy a ir a pasear a otro lado porque aquí todo el mundo se muere. Le dio un infarto y murió. Entonces, doctora, ahí estamos hablando entonces del factor hereditario. Hay que ponerle mucha atención a eso. Porque Eugenia se estaba cuidando, claro, evidentemente. Claro, hay un factor hereditario muy importante. Es decir, hay un componente que corresponde a heredar niveles altos de colesterol y niveles altos de colesterol más agresivo que favorecen una manifestación temprana de la enfermedad. También hay otra cosa que es muy importante, que es que este componente de dieta, no estamos hablando de la dieta en los últimos 10, 15 años, es decir, por eso es que últimamente nos metemos más con esto a nivel epidemiológico con toda la sociedad. El problema empieza desde la infancia, viene desde la infancia. Y entonces las dietas altas en carbohidratos complejos, como puede ser arroz, yuca, papa, etcétera, ¿ok? Cuando son en exceso, pueden tener un efecto deleterio o un efecto más agresivo, sobre todo en los hombres jóvenes. Y entonces hacen que más fácilmente hagan lesiones de estas tempranas. Aparte de eso está el factor de tener el colesterol más alto o de tener diabetes más temprano en la vida. Pero en familias, por ejemplo, en donde típicamente se consume una dieta alta en calorías y muy rico en carbohidratos, ven más frecuentemente que varios en la familia tienen enfermedad cardíaca. En el caso específico de la familia Eugenia, tiene un componente hereditario muy importante. Ahora, cuando un hombre tiene un infarto por encima de los 55 años o una mujer tiene un infarto por encima de los 65 años, ya muy probablemente el factor hereditario no pesa tanto. Pesa más la dieta y el consumo de tabaco, el sedentarismo y todo lo que tuvo entre los 10 y los 65 años. Okay, todo lo que se va acumulando. Sí, porque lamentablemente es difícil que con 2, 3 años, 5 años de muy buena conducta logres revertir lo que ha venido pasando 40 años, que es lo que nos pasa con algunos pacientes. Okay. Eugenia, ¿qué aprendiste de toda esta situación que viviste y cómo has cambiado vos y tu familia los hábitos de vida? ¿Qué te ha implicado? ¿Qué aprendiste? Bueno,
aprendí que no puede pasar uno 10 años sin hacerse un chequeo. Yo tenía 10 años de no hacerme un chequeo, ni de ver un médico, acompañar amigas o gente que está enferma, sí los he acompañado, pero yo no. Entonces hay que chequearse y sobre todo cuando hay una familia que de 6 hijos, a 5 les dio infarto. Claro. 2 se murieron y 3 sobrevivimos. Queda uno que no le ha dado infarto. Bueno, y continuar con mis cosas que me gustan, como caminar, como nadar, como hacer pesitas. Bueno, yo tengo el compromiso con mis perras, eso es ineludible, hay que salir a caminar. Entonces eso me ayuda porque ellas, mire, me arrancan la piel para que salga. Apúrese, gorda, apúrese, gordiflona. Y ahí vamos para afuera todas. El Eugenia, ejercicio. Contame lo de la rehabilitación cardíaca, porque el otro día me comentaste. Sí, porque el doctor también. Estás en un grupo de rehabilitación cardíaca. ¿Qué es exactamente? Y luego el doctor me profundiza en eso. Sí, eso es parte de la rehabilitación de uno, es meterse, ellos te estudian y toda la cosa, y lo meten a uno en un grupo, son varios grupos, el hospital es el que lo da, pero es virtual, entonces yo en la casa, de ahí hago sola, camino esto, yo lo voy siguiendo, son 2 preparadores, uno es, con 2 doctoras fisiatras y 2 doctores y 2 muchachos, uno es entrenador y el otro es, son preparadísimos, porque ya si me pongo a decir qué es lo que son, ya voy a enredar todo. Bueno, son preparadísimos y lo dejan a uno muerto. El primer día yo cogí cama. Y muerto de cansancio, ¿ah? Sí, todavía no me he muerto, como decís vos, por doña Tere que decía, a mí me va a dar algo, a mí me va a dar algo. Es correcto. Bueno, ya me dio. Entonces, mejor no busquemos otra vez. El primer día yo, por dicha, las compañeras, como de todo, entonces una me mandó y me dice, vea, Eugenia, no sé, perdón, a los centroamericanos, vos me haces la traducción simultánea, no se agüeve. No se frustre, no se... no se agüeve, me dice, vea, tiene que seguir dándole, esto es un proceso, hay días que uno se siente muy cansado, le digo, mira, pues yo tuve que coger cama y yo tuve que seguir trabajando y me preocupa porque no hago nada en la casa, y dice, no importa, siga, y de ahí voy, cada día voy aguantando más. Okay. A veces estoy deseando entrar tarde porque los primeros es lo que más me cuesta, que es lo cardíaco. Después es más, pero es 1:30, chiquillos, 2 veces a la semana. Ok, doctor, ¿en qué cabe esto de la rehabilitación cardíaca? Bueno, digamos que el principio es que no todos quedan igual después de un infarto. Algunos quedan más lesionados que otros desde el punto de vista cardíaco. Y también lo otro que hay que tomar en cuenta, hay 2 cosas más. Uno, es el nivel de depresión y angustia que genera el infarto. Porque mucha gente cree que, bueno, tuve un infarto con miedo, doctor, sí, no, y hasta ahí. No puede hacer nada. Hasta ahí quedó mi vida porque en cualquier momento tengo el segundo y ya un segundo no lo sobrevivo. Cuando se les ofrecen terapias como esta que se le dio a María Eugenia del cateterismo, precisamente todo eso lo hacemos para que la persona vuelva a recuperar su vida normal. Entonces la rehabilitación tiene la intención de volver a introducir a la persona en su vida normal. E inclusive si está en una edad productiva, como es el caso de María Eugenia, más bien en potenciarla y volverla más productiva. Se vuelve más productiva no solo porque vuelve a trabajar, sino porque ya es una colaboradora más para prevenir que otras personas se enfermen y detectar enfermedad temprana en otras personas, que es lo que estamos haciendo. Que es lo que estamos haciendo ahora. Perdón que lo interrumpa, pero estamos hablando de una reintroducción a la vida normal, y usted me dice que uno puede volver a correr, a hacer ejercicios, a andar en bicicleta, a nadar. Cuando usted me dice normal, ¿es normal a esa altura o es haga ejercicio pero no tanto? Sí, es correcto. Tenemos pacientes posinfarto que han corrido maratones sin ningún problema. ¿Okay? O sea, eso depende del grado de lesión que haya quedado en el corazón. Si nosotros logramos abrir la arteria de manera muy temprana,
Entonces, ¿qué sucede? Que el corazón es como si no le hubiera pasado nada. Entonces, la rehabilitación es un periodo en donde este grupo de especialistas reintroducen a la persona en su vida cotidiana y le van modificando aquellas cosas que en su vida le generaron el infarto de miocardio. Hay un problema. Uno no puede, digamos, nosotros no podíamos, como al día siguiente que se le hizo el cateterismo de manera, mire, aquí está el par de tenis, vaya, vea usted a ver cómo hace ejercicio. ¿Okay? Eso no se puede hacer, porque hay gente que tiene cierto grado de sobrepeso y si la pones a correr al día siguiente, las rodillas le duran una semana. Y entonces ya no pudo obtener la meta que queríamos, que era una disminución de peso más acorde con su salud. Hay gente que es delgada, pero que hay que decirle, no, mire, usted todavía tiene hábito de fumar, entonces tenemos que entrar en una terapia específicamente para ayudarte a dejar de fumar o ayudarte a dejar de tomar licor en esa cantidad que toma licor, por ejemplo. Hay gente que no tiene un adecuado seguimiento porque nunca le enseñaron a ser ordenado con sus medicamentos y la gran mayoría de los pacientes post-infarto toman al menos 2 o 3 medicamentos después del infarto, algunos hasta 7, si el infarto es muy grande. ¿Okay? Entonces, también hay que ser metódico en explicarles cómo tomarse los medicamentos, a qué hora, cuáles con comida, cuáles en ayunas. Todo eso se hace dentro de la rehabilitación. Y luego el ejercicio. Entonces, empezamos con ejercicios pasivos muy sencillos que van introduciendo al paciente a una vida menos sedentaria y que le van haciendo ganar confianza. Entonces, esto va desde los primeros días en donde se hacen ejercicios muy pasivos de bajo consumo de calorías a que los pacientes que tienen mucho tiempo en rehabilitación, como te decía el otro día, pues ya hacemos bailes para que todos estos cardiópatas que están en rehabilitación puedan llegar a bailar y aprendan a bailar diferentes ritmos. Y entonces empezamos con bolero, pero terminan con merengue y terminan con punta y con todos estos ritmos, ¿verdad? Y entonces te decía que son los bailes, probablemente, son los bailes más seguros en el mundo porque siempre hay como 5 cardiólogos y 4 desfibriladores cuidando. Ay, yo tengo, el mío lo tengo en diciembre, estoy ilusionadísima. Exactamente. En buena hora. Doctor, ya para ir cerrando, Cristina Valverde, con respecto a lo del colesterol bueno, ¿afecta en algo? Sí, el colesterol bueno, que se llama el colesterol HDL, por decirlo así, es el colesterol que no se pega en la arteria y el que hace que el colesterol que estaba en las arterias pueda regresar al hígado y desaparece las obstrucciones. Entre más alto ese colesterol bueno, menos el riesgo que te nace un evento cardíaco. Lamentablemente, genéticamente, la gran mayoría de los pacientes, y en nuestro país, la gran mayoría de las personas, tiende a tener un colesterol bueno, que se llama el colesterol HDL bajísimo. Y hay buenos medicamentos para bajar el colesterol malo, que es el LDL, pero hay muy pocos medicamentos que nos ayuden de una manera importante a subir ese colesterol bueno. ¿Okay? La dieta alta en omega 3, en pescados grasosos, como el atún, como el salmón, como el arenque, esos peces tienen estos omega 3 en gran concentración y eso favorece subir el colesterol bueno. Aquí de una vez voy a hacer hincapié en una pregunta que acaban de hacer por ahí por el chat hace unos segundos. Las personas que logran tomar solamente 1 o 2 onzas de licor al día suben el colesterol bueno. Pero en el momento en que aumentas la ingesta de licor a más de 2 onzas al día, los niveles de colesterol HDL empiezan a bajar. Es un experimento muy interesante que se hizo con escoceses, porque a los escoceses allá en los años 80 le dijeron, miren, tomar un whisky al día es bueno porque sube el colesterol bueno. El problema es que les costó mucho solo un whisky al día, ¿verdad? Claro. Se montaron en la carreta, como decimos aquí. Exactamente. Entonces, en aquella época, bueno, la política de contarle a todo mundo que un trago al día es bueno, no necesariamente es tan buena. Okay, entonces, ¿por qué? Porque hay 2 onzas. 2 onzas. Ahora, los vinos tintos específicamente tienen una serie de sustancias que no son solo el alcohol, sino que se llaman polifenoles, resveratrol es el principal, ¿okay? Que tienen un efecto protector y la gente que oye hablar de la dieta mediterránea como protectora para el corazón, básicamente es porque tienen mayor consumo de pescado y mayor consumo de estos vinos que lo toman en consumo diario habitual de una copa en la cena o una copa al almuerzo, ¿verdad? Y que favorece
esa elevación del colesterol HDL. Por eso es que más frecuentemente hay varias ciudades en Europa donde se describe que la gente puede llegar hasta los 95, 100 años, ciudades azules, como es el caso de Nicoya en nuestro país, en donde la gente es más sana y puede tener algunos de estos hábitos que son benignos. En el caso de Nicoya hay otras cosas de por medio, pero relacionadas con la dieta y con el sedentarismo, ¿verdad? Esa gente camina toda su vida y hace ejercicio toda su vida, ¿verdad? Y eso les ayuda a montones. Víctor Zamora. Perdón, Eugenia. No, que chapean. Chapean, sí. Personas muy mayores de 100 años están con chapeando. Actividad física. Claro, y los ves desplazarse en bicicleta por la carretera, de Nicoya a Santa Cruz, etcétera, con 90 años, como si nada, ¿verdad? Y eso es tremendamente sano desde el punto de vista cardiovascular y desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista de demencia y enfermedades de tipo Alzheimer y demencia senil. Voy a cerrar con un comentario que nos dejó Víctor Zamora. En primera instancia, agradeciéndole a Eugenia por compartir su testimonio, al doctor Poveda por la información clara y luego también me alude a mí ahí también más adelante. Pero a forma de cierre, doctor, usted que está acostumbrado a ver y a lidiar con... Espérenme para cambiarme de cámara, porque tuve aquí un desperfecto técnico. Usted que está acostumbrado, doctor, a lidiar con el dolor y el miedo de los pacientes en medio de estas crisis, para cerrar, regáleme una reflexión de cómo describir lo dramático que es vivir de esta manera y que gracias a Dios Eugenia lo está evitando. Claro, mucho gusto. Mira, cuando el paciente le pasa como esta condición de Eugenia, en donde de repente le dice, mire, usted tuvo un infarto y va para una sala de operaciones. Y en primera instancia no solamente le van a operar el corazón, sino que se lo van a operar despierta mientras se le está moviendo el corazón. Y para ponérsela peor, como dice María Eugenia, ¿verdad? En algunos casos, el operador, es decir, el cardiólogo intervencionista que te va a operar, tiene cara de chiquillo, ¿verdad? Entonces, por supuesto que esa es una sensación de tremenda ansiedad y angustia, y donde no has tenido oportunidad de hablar con tus familiares, de despedirte, de dejar cosas arregladas. Eso es una verdadera emergencia. Entonces, el confort que le puedan brindar tanto el médico, el operador, como todo el personal, y en ese sentido sería bueno que Magnética nos cuente, ¿verdad? Que ella se siente muy reconfortada por todo el personal que estaba ahí en sala, cómo la trataron, porque todos en general nos abocamos a que la persona se sienta bien mientras está ahí y a entender que puede ser un periodo de 10, 15 minutos que no sea tan agradable, pero el resultado final es recuperar el corazón en un 100% y que esa persona en 48, 72 horas puede estar en su casa para empezar vida normal con todos sus familiares. Y tal vez la experiencia más gratificante que uno puede tener es cuando ve al paciente a la semana y al mes de haberle hecho el procedimiento, que efectivamente ya tiene una vida completamente normal. Buena hora. Eugenia, pues qué bueno verte bien, qué bueno verte con esa confianza y ese entusiasmo que te conocemos, quienes te conocemos de forma personal y no solamente tu parte actoral, porque los personajes que ha hecho Eugenia suelen ser tan simpáticos como ustedes acaban de verlo. Pero qué dicha, Eugenia, que estás positiva, que te ves bien, que estás entusiasmada. Y por cierto, dice, y supongo que debe ser el instructor, Andrés Gómez. ¡Ay, sí! Andrés dice, te pesqué. Con razón entras tarde a mi parte. Ve, sí, claro, porque ese es así, puro chilillo, es buenísimo, son buenísimos. Ese muchacho, mira, ese baila, vieras todo lo que nos pone a hacer, y así virtualmente lo saca uno, y bueno, bailamos apretado, todo, pero todo virtual. Mira, Andresito, Dios te bendiga por esa labor que hacen ustedes. Yo estoy muy agradecida con el Hospital México, que es un orgullo nuestro, un orgullo de todas las personas que vivimos en el mundo. Y a mí, yo la verdad es que me sentí siempre tan protegida, tan informada, tan querida, tan abrazada,
claro, todos con carehuilas, y entonces uno comienza a ver donde ve a alguien con canas, algún doctor más roquito, y le decía, no hay un doctor más roquito, decía yo, ay, fíjate, pero luego no lo tome personal, es que me asusta, yo les veo esas caritas, y ahora con las mascarillas, unos ojitos así, como de kindergarten, pero no, vieras que chiquillos, Bueno, todos buenísimos. Te tienen muy bien y eso es lo que nos alegra. Usted puede informarse más en el sitio www.disfrutomisalud.com. Se lo voy a repetir, es www.disfrutomisalud.com. Esta entrevista quedará permanentemente disponible en esta página de Facebook para que usted la repase o bien la comparta con su familia o con sus familiares. Y de nuevo, le agradezco a las farmacias Simán en Honduras que nos haya compartido y que nos haya retransmitido también para su público. Y quiero hacer énfasis que esta entrevista tiene un propósito de informarle y de formarle a usted y a su familia y no pretende sustituir bajo ninguna circunstancia una consulta médica ni los consejos directos de su médico. Así que consulte, por favor. Vea que es muy necesario porque a veces uno no sabe qué es lo que está pasando debajo de nuestra piel. Muchísimas gracias a Eugenia Fuscaldo, paciente de infarto y actriz costarricense, al doctor Jonathan Poveda, médico cardiólogo, por sus explicaciones y por su tiempo. Un fuerte abrazo a ambos y muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto. Hasta luego. Muchas gracias. Bendiciones. Y de parte de AstraZeneca, le agradezco mucho su atención y espero que usted haya sido de su provecho. Muy buenas tardes y noches para todos.